Tardes, bienvenidos al módulo de instrumentos de planificación. Un saludo muy grande para las personas que están realizando este diplomado en reasentamientos. Mi nombre es Kelly Zapata, yo soy ingeniera civil. Yo hago parte del equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Reducción del Riesgo del tablero. Hoy, como ya les había dicho, vengo a hablarles sobre los instrumentos de planificación para la gestión del riesgo de desastres. Entonces vamos a realizar primero una introducción y después vamos a entrar en materia en los instrumentos de planificación municipal, los planes de gestión del riesgo, los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo, y vamos a mirar cómo se articulan estos tres para realizar una reducción efectiva del riesgo. Entonces, como introducción tenemos la Ley 1523, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Haciendo un pequeño repaso, entonces la gestión del riesgo de desastres es un proceso social orientado al cumplimiento de los objetivos generales y específicos señalados en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y dentro del capítulo 2 de la Ley 1523 tenemos los instrumentos de planificación. Los instrumentos de planificación son esos instrumentos que nos permiten realizar una reducción efectiva del riesgo tanto de manera correctiva como de manera prospectiva. Entonces aquí tenemos lo que es a grandes rasgos la gestión del riesgo de desastres. Listo, entonces tenemos que para el logro de los objetivos de la gestión del riesgo de desastres tenemos tanto a nivel territorial, sectorial, a través de la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación continua de las políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones enmarcadas dentro de los tres procesos de la gestión del riesgo, que son el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres. Se logra realizar una reducción efectiva de los riesgos. Entonces, dentro de los objetivos y dentro de lo que se busca realizar con estos instrumentos de planificación es el desarrollo de todas las dimensiones de la sociedad y del ser humano, como son la salud, la educación, el medio ambiente, la infraestructura, deporte, recreación, cultura, desarrollo económico, desarrollo social. Entonces vemos que son rubros muy amplios, pero lo que tienen en común todos estos es que la gestión del riesgo de desastres es transversal a cada uno de estos procesos. En cada uno de ellos se debe hacer un análisis del riesgo y se deben plantear medidas para la reducción del mismo. Entonces, dentro de los instrumentos de planificación municipal tenemos tres que son muy importantes: el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal. Estos tres lo que buscan siempre debe ser común y es el desarrollo seguro y sostenible de las sociedades y el mejoramiento y la calidad de vida de las personas. Entonces, en los planes de gestión del riesgo de desastres, lo que se hace es priorizar, formular, programar y hacer seguimiento a los escenarios de riesgo. Entonces siempre vamos a estar enmarcados en los tres procesos de la gestión del riesgo. Entonces, para el conocimiento del riesgo se realiza la identificación del análisis la identificación de los escenarios de riesgo, el análisis de estos escenarios, la calificación del riesgo y el planteamiento de las medidas de reducción. La reducción del riesgo enmarcada ya en la ejecución de las acciones planteadas por el conocimiento del riesgo. Estas acciones pueden ser prospectivas o pueden ser correctivas. Las acciones prospectivas son encaminadas a la prevención de la aparición de nuevos riesgos, teniendo en cuenta que estos deben ser previstos con un horizonte de tiempo considerable y ejecutar acciones para que estos riesgos no aparezcan. Y las medidas correctivas que son encaminadas a la mitigación del riesgo ya existentes.
que lo que se busca es reducir el riesgo visto actualmente. Ya cuando se nos materializan estos escenarios de riesgo, aparece el manejo de desastres, que es donde tenemos también un instrumento que es como un hijito del plan de gestión del riesgo, que es la EMRE, la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias. Aquí en la EMRE se hace ya una asignación o una identificación de los actores que entran a participar en el manejo de las emergencias, tanto públicos como privados, como organizaciones comunitarias, para realizar la atención integral de las emergencias. Los planes de ordenamiento territorial son una construcción social del entorno municipal con base al reconocimiento del espacio geográfico. Estos planes de ordenamiento territorial están normatizados ya por leyes nacionales, por normativas territoriales, entonces ya están muy bien definidos cómo realizar estos planes de ordenamiento territorial con todos sus detalles. Lo más importante que me parece a mí sobre los planes de ordenamiento territorial es todo lo que contienen. Es ese montón de información que sirve para el desarrollo de la sociedad y para el desarrollo del territorio. Entonces, dentro de estos temas tenemos el ambiente y los recursos naturales, la amenaza y riesgos, servicios públicos domiciliarios, patrimonio, vías y transporte, equipamientos, usos del suelo y espacio público. Entonces aquí volvemos a reiterar que la gestión del riesgo es transversal a todas las dimensiones de la sociedad y del ser humano. Entonces aquí estamos viendo varios aspectos muy importantes para el desarrollo territorial y de la sociedad, y que en cada uno de ellos va a haber una afectación por las amenazas y los riesgos. Por ejemplo, va a haber una restricción urbanística debido a las condiciones de riesgo, y eso es muy importante para realizar una intervención prospectiva del riesgo para evitar que aparezcan nuevos asentamientos en sitios donde ya se tienen identificados amenazas muy fuertes. Entonces, los planes de desarrollo son muy importantes para ejecutar las acciones propuestas por los planes municipales de gestión del riesgo y por los planes de ordenamiento territorial. ¿Por qué son tan importantes los planes de desarrollo? Porque corresponden a la administración, distribución y ejecución de los recursos públicos para el periodo de gobierno. Los planes de desarrollo son realizados por cada gobernante al asumir su cargo. Eso es lo primero que hacen tanto alcalde como gobernador como presidente, y en estos planes de desarrollo se incluyen tres grandes temas, que es primero un diagnóstico, identificando entonces cuáles son esas problemáticas y esas situaciones que necesitan ser atendidas por el Estado. Un componente estratégico donde se definen los objetivos, las acciones, los horizontes de tiempo para poder realizar estos planes, y el plan de inversiones, que es donde se le asigna recursos y donde toman vida todas las acciones propuestas en los diferentes planes. Entonces, ahora, ¿cómo se articulan los instrumentos de planificación en un territorio? Entonces tenemos primero que todo el plan de ordenamiento territorial con el plan municipal de gestión del riesgo. Estos dos planes son básicamente componentes del conocimiento del riesgo. Entonces, ¿por qué son componentes del conocimiento del riesgo? Porque a través de estos planes se realiza la identificación de las áreas expuestas, la identificación de los escenarios de riesgo, el análisis de los mismos, la calificación del riesgo y el planteamiento de las posibles medidas de intervención que nos pueden llevar a la reducción del riesgo. Con el plan de desarrollo, entonces ya estas intervenciones propuestas toman vida y obtenemos una reducción del riesgo. Entonces, dentro de la reducción del riesgo tenemos medidas correctivas y tenemos medidas prospectivas. Entonces, con la perspectiva del riesgo presente, tenemos estas intervenciones correctivas que generalmente son estructurales y son encaminadas a mitigar las amenazas y reducir las vulnerabilidades de los elementos expuestos.
Esto es muy importante en el punto de que las medidas estructurales corresponden a medidas tangibles de reducción. Un ejemplo muy claro de una medida estructural es una obra pública, donde se realizan intervenciones en el espacio público y en los territorios para mejorar tanto la calidad de vida de las personas y para realizar la reducción del riesgo de sus territorios. Otro ejemplo muy claro de las medidas correctivas estructurales de reducción del riesgo está el reasentamiento. El reasentamiento se realiza cuando se identifica un riesgo tan alto que no es posible realizar obras públicas de intervención y es mejor realizar el reasentamiento. Entonces, es por esto que este tema de gestión del riesgo entra en este diplomado de reasentamiento, porque vemos que el reasentamiento puede ser una medida muy efectiva de reducción del riesgo. Eso sí, realizado pues con las instrucciones adecuadas y con los procesos adecuados de reasentamiento. Ahora, las intervenciones prospectivas generalmente son medidas no estructurales y son encaminadas a la reducción de las vulnerabilidades, casi siempre, porque muchas veces es muy difícil intervenir las amenazas. Entonces estas intervenciones prospectivas son más en la formulación de políticas, formulación de normativa, que a largo plazo pueden generar una prevención de aparición de los nuevos riesgos. Entonces ya por último tenemos como referencias la Ley 1523 del 2012, Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que es la que rige en la gestión del riesgo en Colombia y es como nuestro libro a seguir en este caso. Y tenemos también una guía de integración de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial realizado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en el 2015, viendo la necesidad de la integración de estos temas de gestión del riesgo dentro del ordenamiento territorial y el desarrollo del territorio. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que el tema les haya interesado. Más adelante tenemos unos compañeritos que también nos van a ampliar un poquitico más estos temas del plan de ordenamiento territorial y los planes municipales de gestión del riesgo. Entonces, bueno, muchas gracias.